¿Sabías que durante siglos muchas historias fueron llamadas mitos? Cuentos, supersticiones, exageraciones antiguas. Pero la Tierra guarda secretos, y cuando los arqueólogos empezaron a excavar, algunas leyendas demostraron ser inquietantemente reales. Estas son las historias que pasaron de mito a evidencia. Número 15. La ciudad de Troya. Durante siglos se creyó que la guerra de Troya era solo literatura, que el caballo de Troya, que transportó cientos de soldados en su interior, era solo una historia contada por Homero. Así se vio Troya durante más de 2000 años, hasta que en el siglo XIX, en 1870, Heinrich Schliemann excavó en la actual Turquía y encontró capas de ciudades superpuestas en el lugar que hoy identificamos como Troya. No todo coincide con Homero, probablemente mezcló realidad y ficción. Pero la ciudad existió. Los restos arqueológicos lo demuestran. Flechas, murallas de piedra, restos de incendio, y también demuestran que fue destruida violentamente. Número 14. Los vikingos en América. Se pensaba que Cristóbal Colón fue el primero en llegar, hasta que en Canadá, en 1960, se descubrió el asentamiento vikingo de L'Anse aux Meadows. Se hallaron forjas para trabajar hierro, casas construidas con turf, bloques de hierba y tierra, típicas de Escandinavia, clavos de barcos vikingos, herramientas nórdicas. Fue fechado alrededor del año 1000. Las sagas nórdicas hablaban de Vinland. Los vikingos habrían llegado a América siglos antes que Colón. No era mito, era historia. Número 13. La ciudad perdida de Heracleión. Durante más de 1000 años fue considerada una leyenda egipcia, hasta que en el año 2000 se encontraron sus restos bajo el mar Mediterráneo. Estuvo sumergida durante más de 1200 años. Hoy sabemos que Heracleión existió. El arqueólogo Frank Godio encontró restos de una ciudad entera, estatuas de más de 5 metros de altura, templos completos, monedas antiguas, barcos, joyas. En el antiguo Egipto se llamaba Tonis. Se encontraron inscripciones que lo confirmaron. Esta ciudad se construyó sobre un terreno muy inestable y quedó sumergida tras terremotos y hundimientos. Número 12. Pompeya. Durante siglos, solo se hablaba de una ciudad destruida por la erupción del volcán Monte Vesubio en el año 79 d.C. Tras la erupción, quedó cubierta por más de 6 metros de ceniza volcánica y estuvo enterrada más de 1500 años. Pero cuando se excavó Pompeya, se encontraron entre los restos de ceniza formas de cuerpos petrificados que luego se llenaron de yeso y dejaron un molde perfecto de los últimos segundos de vida de las víctimas. Calles intactas, pan en los hornos, grafitis, utensilios cotidianos. La tragedia descrita por Plinio el Joven era real y quedó congelada en el tiempo. Número 11. El laberinto de Creta. Los relatos hablaban del Minotauro y un laberinto imposible. En el siglo XX, el arqueólogo británico Arthur Evans, en la isla de Creta, descubrió el Palacio de Cnosos. Tenía más de 1000 habitaciones, pasillos entrecruzados, múltiples niveles, corredores que se conectaban de manera confusa. Parecía un laberinto. Quizás no había una criatura mitad hombre, mitad toro, pero sí una estructura y una cultura que practicaba rituales relacionados con los toros que pudieron inspirar la leyenda. Número 10. La tumba del rey Tutankamón. Durante años se dudó de la riqueza descrita en textos antiguos, pero en 1922, Howard Carter descubrió la tumba intacta de Tutankamón. Más de 5000 objetos perfectamente conservados, carros de guerra, tronos dorados, joyas, estatuas y la famosa máscara funeraria de oro macizo, una cámara sellada durante más de 3000 años a la que se le asociaba una leyenda, la maldición del faraón. Se decía que quien profanara la tumba de un faraón sería castigado con la muerte. El financiador de la expedición murió pocos meses después del hallazgo. ¿Fue coincidencia? Número 9. La biblioteca de Asurbanipal. Textos antiguos hablaban de una biblioteca inmensa en Nínive, perteneciente a un rey obsesionado con el conocimiento.
el rey Asurbanipal, que gobernó el imperio asirio entre los años 669 y 631 a.C. En 1849, el arqueólogo Austin Henry Layard encontró miles de tablillas de arcilla que el fuego coció como si fueran cerámica en el palacio de Asurbanipal. Fue lo único que sobrevivió después de la destrucción de Nínive en el 612 a.C., incluyendo versiones antiguas de la epopeya de Gilgamesh, un poema que tiene más de 4.000 años. En él aparece una historia de un diluvio universal sorprendentemente parecida al relato del Arca de Noé. Curioso, ¿verdad? Número 8. El ejército de terracota. Durante más de 2000 años crónicas, hablaban del primer emperador chino que pidió ser enterrado con su ejército para que lo protegieran en el más allá. En 1974 se descubrió el ejército de terracota de Qin Shi Huang, más de 8000 soldados a tamaño real, alrededor de 130 carros de guerra, más de 500 caballos. Cada figura está hecha con terracota y mide aproximadamente 1,80 metros. Cada rostro diferente, replicando el ejército original del emperador. Es uno de los hallazgos más impresionantes de la historia de la arqueología. Número 7. Los jardines colgantes. Aunque tradicionalmente asociados a Babilonia, algunos estudios sugieren que pudieron estar en Nínive. Se dice que un rey quiso construir jardines colgantes para su reino. Fueron incluidos en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aún hay debate sobre su existencia. Se plantean 3 teorías. 1. Los jardines existieron en Babilonia y aún no se han encontrado. 2. Estaban en Nínive y los autores griegos se confundieron. 3. Las historias fueron exageradas con el paso de los siglos. ¿Por cuál apostarías tú? Si te está gustando el video, dale like y comparte para que más personas conozcan estas leyendas. Seguimos. Número 6. El Machu Picchu. Durante siglos circuló una historia sobre una ciudad sagrada de los incas escondida en las montañas. En 1911, Hiram Bingham dio a conocer Machu Picchu, una ciudad inca en lo alto de los Andes. Templos de piedra perfectamente tallada, terrazas agrícolas gigantes, sistemas de drenaje avanzados. No era un mito, era una civilización avanzada. Número 5. Atlántida. Durante siglos, la Atlántida fue considerada un mito, la historia de una civilización avanzada, con ciudades enormes que desapareció en el mar en un solo día, y noche no podía ser real. Y aunque la Atlántida de Platón sigue siendo mito, estudios en Santorini vinculan la erupción minoica con el relato. La erupción de la isla de Thera fue real y devastadora, y pese a que probablemente la historia de la Atlántida de Platón estuviese inspirada en varios hechos de su época ligeramente adornada, hay una base arqueológica plausible detrás de todo esto. Número 4. Los hombres de las turberas. Relatos antiguos hablaban de sacrificios humanos en Europa del Norte. En Dinamarca, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, se encontraron cuerpos perfectamente conservados en turberas y ciénagas. Este hecho fue posible porque en las turberas hay pantanos ácidos con poca oxigenación, lo que provoca que los cuerpos se descompongan muy lentamente. Los cuerpos encontrados datan la Edad de Hierro, hace más de 2000 años. No eran cuentos. Y los sacrificios del pasado, que tanto lugar dieron a especulaciones, tampoco. Número 3. La ciudad subterránea de Derinkuyu. En Turquía se descubrió Derinkuyu, una ciudad subterránea capaz de albergar hasta 20.000 personas. Tiene más de 18 niveles bajo tierra, con túneles, ventilación y almacenes. Durante siglos fue considerada exageración. Hoy sabemos que no. Número 2. El diluvio mesopotámico. La historia del gran diluvio que arrasó con la humanidad aparece en múltiples culturas. En Mesopotamia se han encontrado capas sedimentarias que indican grandes inundaciones regionales antiguas. No fue global, pero sí pudo inspirar la leyenda. Número 1. Göbekli Tepe. Durante años se creyó que las civilizaciones complejas surgieron después de la agricultura, es decir, hace unos 6000 años aproximadamente. Pero en 1994, en Turquía se descubrió Göbekli Tepe,
formado por enormes círculos de piedra, pilares de hasta 6 metros de altura y 10 toneladas de peso, relieves tallados de animales y símbolos misteriosos, un templo de más de 11.000 años, anterior a las ciudades conocidas, que cambió lo que creíamos sobre el origen de la civilización. Muchas leyendas no eran fantasía, eran recuerdos distorsionados, historias transmitidas durante generaciones, esperando a que alguien excavara lo suficiente. La pregunta no es cuántos mitos eran falsos, la pregunta es, ¿cuántos aún esperan ser descubiertos?